¿Te has sentido alguna vez al borde de rendirte pensando que todo está perdido? La Biblia nos da una promesa poderosa en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente, sosteniéndonos con su amor y poder. Hoy exploraremos cómo mantener la fe en tiempos de incertidumbre y descubrir que la esperanza en Dios nunca defrauda. Te mostraremos cómo su fidelidad transforma las pruebas en oportunidades para crecer. ¿Estás listo para descubrir que aún hay un propósito divino para ti? ¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que las pruebas llegan justo cuando menos las esperas? En esos momentos todo parece oscuro y la esperanza se siente como un susurro lejano. Sin embargo, en medio de esas tormentas hay una verdad que no cambia. Dios no solo permite las pruebas, sino que las usa para forjar algo extraordinario en nosotros. La Biblia nos asegura que incluso las situaciones más difíciles tienen un propósito más grande del que podemos imaginar. Romanos 8:28 nos recuerda: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta declaración no es solo una frase bonita, es una promesa viva y activa, diseñada para sostenernos cuando todo parece perdido. Imagina por un momento a Job, un hombre íntegro y recto, descrito como alguien que temía a Dios y se apartaba del mal. Su vida era próspera, llena de bendiciones familiares, materiales y espirituales. Pero de repente, sin advertencia, su mundo se vino abajo. Perdió a sus hijos, su riqueza, su salud, y quedó rodeado de amigos que, más que consolarlo, cuestionaron su relación con Dios. ¿Qué hizo Job? Aunque estaba profundamente angustiado, nunca perdió su confianza en el Creador. En medio de su sufrimiento proclamó: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Esa declaración no provino de un lugar de comodidad, sino de una fe profundamente arraigada, una fe que reconocía que el sufrimiento no es el final de la historia. Las pruebas, aunque dolorosas, son un terreno fértil donde Dios planta las semillas del propósito. El oro se purifica en el fuego y nuestras almas, de manera similar, son refinadas en las dificultades. En 1 Pedro 1:6-7 leemos: por esta razón están llenos de alegría, aunque sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, más preciosa que el oro, al ser acrisolada por medio del fuego, quedará alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Cada desafío tiene la capacidad de producir algo valioso, no solo para nosotros, sino para los demás que nos rodean. Un ejemplo poderoso de esto es la vida de Pablo. Antes de encontrarse con Cristo, era un perseguidor ferviente de los cristianos, completamente convencido de que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, Dios permitió que cayera en la ceguera física para que pudiera ver espiritualmente. Después de ese encuentro en el camino a Damasco, Pablo pasó de ser un perseguidor a un ferviente apóstol, enfrentando cárceles, naufragios, traiciones y peligros constantes. A pesar de todo, escribió en 2 Corintios 4:8-9: estamos atribulados en todo, pero no aplastados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Su vida es un testimonio de cómo las pruebas no son un castigo, sino una oportunidad para mostrar la gloria de Dios a través de nuestras debilidades. Las pruebas también revelan la profundidad de nuestra fe. Es fácil confiar en Dios cuando todo marcha bien, pero es en las dificultades
donde se prueba la autenticidad de nuestra relación con Él. En los evangelios Jesús calmó una tormenta mientras sus discípulos estaban llenos de temor, preguntándose si les importaba a Jesús que ellos perecieran. Su respuesta fue directa: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. Esta pregunta resuena aún hoy, recordándonos que la fe no elimina las tormentas, pero nos asegura que no estamos solos en ellas. Dios no promete una vida libre de pruebas, pero sí promete estar con nosotros en cada paso del camino. Isaías 43:2 lo expresa de manera poderosa: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Esta promesa no es una metáfora vacía, sino una realidad para quienes confían en Él. En cada dificultad, Dios está obrando, incluso cuando no podemos verlo claramente. Muchos de nosotros hemos enfrentado momentos en los que nos sentimos al borde del colapso, cuando el peso de las circunstancias parece demasiado para soportar. Pero incluso en esos momentos, Dios nos da la fuerza para seguir adelante. El apóstol Pablo lo expresó en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta no es una declaración de autosuficiencia, sino una afirmación de que nuestra fuerza proviene de Dios y no de nuestras propias capacidades. En medio de nuestras pruebas, también podemos ser una fuente de consuelo y esperanza para los demás. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Cada experiencia difícil que enfrentamos nos prepara para ser un instrumento de consuelo y ánimo en las vidas de quienes atraviesan circunstancias similares. La vida de José, el hijo de Jacob, ilustra esta verdad de manera asombrosa. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. Sin embargo, cada uno de estos eventos fue parte del plan de Dios para posicionarlo como el segundo al mando en Egipto, salvando a su familia y a toda una nación del hambre. Al reflexionar sobre su camino, José declaró a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. Este pasaje nos recuerda que incluso cuando otros intentan dañarnos, Dios puede redimir nuestras circunstancias para su gloria y nuestro bien. Dios usa las pruebas para recordarnos que nuestra dependencia debe estar en Él, no en nuestras propias fuerzas o recursos. A menudo tratamos de resolver los problemas por nuestra cuenta, solo para descubrir que necesitamos su ayuda. En Salmos 46:1 se nos asegura: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Este versículo nos invita a dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y a confiar plenamente en la capacidad de Dios para sostenernos. Además, las pruebas nos enseñan a valorar las bendiciones de Dios de maneras que nunca habríamos imaginado. Cuando enfrentamos carencias, aprendemos a ser agradecidos por la provisión diaria. Cuando enfrentamos pérdidas, descubrimos el valor de lo eterno. Y cuando enfrentamos la oscuridad, llegamos a apreciar la luz de su presencia. En medio de todo, es importante recordar que nuestras pruebas no son eternas. En 2 Corintios 4:17-18, Pablo nos anima: porque esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo visible es pasajero, mientras que lo invisible es eterno. Esta perspectiva nos invita a levantar la mirada más allá de nuestras circunstancias actuales y fijarla en las promesas eternas de Dios. El camino de la fe no es fácil,
pero cada paso que damos en medio de las pruebas nos acerca más a Dios y nos forma para su propósito. Así como Job, Pablo y José encontraron esperanza en medio de sus pruebas, nosotros también podemos confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no entendemos su plan. Su promesa es fiel y su amor nunca falla. Dios nunca abandona a sus hijos. Es una verdad tan poderosa como sencilla, pero que a menudo olvidamos en los momentos de mayor desesperación. Cuando la oscuridad parece envolvernos, el enemigo susurra mentiras, haciéndonos creer que estamos solos, que nuestras oraciones caen en un vacío infinito. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda una y otra vez que su fidelidad no tiene límites. En Deuteronomio 31:8 encontramos una promesa que resuena con la fuerza del amor eterno de Dios. El Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Estas palabras no son meras frases de consuelo. Son una declaración de su compromiso inquebrantable con aquellos que confían en Él. Elías, el profeta de fuego, vivió este verdadero Dios ante los ojos de Israel, pero poco después se sintió abrumado por el miedo y el desánimo. Jezabel, enfurecida por la victoria de Elías, juró quitarle la vida. El profeta huyó al desierto, agotado y desesperado, clamando a Dios para que le quitara la vida. «Basta, Señor», dijo, «quítame la vida, no soy mejor que mis antepasados». Primero Reyes 19:4. Es fácil identificarse con Elías en este momento. Incluso después de presenciar el poder de Dios de manera tan evidente, fue consumido por el agotamiento y la desesperación. Pero Dios no lo dejó en ese estado. En lugar de reprocharle su falta de fe, envió un ángel para atenderlo, proporcionándole alimento y agua. «Levántate y come, porque te espera un largo viaje». Primero Reyes 19:7. En esta acción vemos la ternura de un Dios que no solo guía desde lejos, sino que se involucra personalmente en nuestras vidas, cuidando incluso nuestras necesidades más básicas. Dios no solo restaura nuestras fuerzas físicas, también renueva nuestro espíritu. Más adelante, en la cueva donde Elías se refugió, Dios no se reveló en el viento poderoso, ni en el terremoto, ni en el fuego. En cambio, su voz llegó en un suave susurro, recordándonos que a menudo habla de maneras que solo podemos escuchar cuando estamos quietos y dispuestos a escuchar. Primero Reyes 19:11-12. Esta historia ilustra cómo Dios permanece cerca, incluso cuando nos sentimos más perdidos. Aunque el enemigo quiera convencernos de que hemos sido olvidados, la verdad es que Dios nunca se aleja de nosotros. El Salmo 23 es otro recordatorio de esta promesa. David, quien escribió estas palabras, entendía lo que significaba confiar en Dios en medio de las pruebas. Cuando dijo: «Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». Salmo 23:4 no estaba hablando desde un lugar de teoría, sino desde la experiencia. David enfrentó peligros reales, persecuciones y traiciones, pero encontró consuelo en la presencia constante de Dios. Esta certeza de que no estamos solos transforma incluso los momentos más oscuros en oportunidades para experimentar el amor y la provisión de nuestro Creador. A veces, la cercanía de Dios se manifiesta de maneras que no esperamos. Consideremos a los discípulos en la barca, enfrentando una tormenta feroz mientras Jesús dormía. Aterrorizados, lo despertaron, clamando por su ayuda. Jesús, con calma, reprendió al viento y al mar, devolviendo la paz al caos. Mateo 8:23-27. Este evento no solo muestra el poder de Jesús sobre la naturaleza, sino que también es un recordatorio de que su presencia con nosotros nunca cesa, incluso cuando parece estar en silencio. Es importante recordar que Dios no se limita a intervenir solo en los momentos de crisis. Él camina con nosotros cada día, en lo ordinario y lo extraordinario. En el libro de Génesis, vemos cómo Dios estuvo con José durante toda su travesía,
desde ser vendido como esclavo por sus propios hermanos hasta ser encarcelado injustamente. José pudo haber sentido que estaba solo en más de una ocasión. Sin embargo, la Escritura nos dice repetidamente: el Señor estaba con José y él prosperaba. Génesis 39:2. Esta presencia constante de Dios no significó que José evitara las dificultades, pero sí aseguró que cada prueba formara parte de un plan más grande que culminó en su elevación al poder y en la salvación de muchas vidas. Dios no solo está con nosotros en los momentos de dificultad, sino que también utiliza nuestras pruebas para mostrarnos su fidelidad de maneras que nunca habríamos imaginado. En el Nuevo Testamento encontramos a Pedro, un discípulo apasionado pero imperfecto, quien negó a Jesús 3 veces durante su arresto. Después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro, no para condenarlo, sino para restaurarlo. En una conversación junto al mar, Jesús le preguntó: ¿me amas? Y le dio una misión renovada: apacienta mis ovejas. Juan 21:15-17. Este acto de restauración muestra cómo la presencia de Dios no solo nos acompaña, sino que también nos redime, incluso cuando hemos fallado. Dios también usa a otras personas para recordarnos que no estamos solos. En la historia de Ruth, vemos cómo la fidelidad de una mujer hacia su suegra Noemí se convierte en una evidencia tangible del cuidado de Dios. Después de perder a su esposo e hijos, Noemí regresó a Belén, creyendo que Dios la había abandonado. Pero Ruth se negó a dejarla, diciendo: donde tú vayas, iré yo; donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. A través de la lealtad de Ruth, Dios proveyó para Noemí y finalmente les dio un futuro lleno de esperanza. En nuestras vidas, Dios puede usar a amigos, familiares e incluso desconocidos para recordarnos que su amor está activo y presente. Una mujer compartió cómo, en un momento de desesperación, recibió una llamada inesperada de un amigo que simplemente quería orar con ella. Esa llamada, aunque aparentemente insignificante, le recordó que no estaba sola y que Dios estaba usando a otros para fortalecerla en su fe. La presencia de Dios también se revela en las pequeñas bendiciones diarias que a menudo damos por sentado. Un amanecer, una palabra de aliento, una canción que parece hablar directamente a nuestro corazón. Cada uno de estos momentos es un recordatorio de que Dios está involucrado en los detalles de nuestra vida. En Mateo 10:29-31, Jesús nos dice: no se venden 2 pajarillos por una moneda. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y hasta los cabellos de su cabeza están contados. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. Este cuidado meticuloso es una garantía de que nunca estamos fuera de su vista. Cuando enfrentamos momentos de soledad o incertidumbre, es crucial recordar que la presencia de Dios no depende de nuestros sentimientos. Nuestra fe no se basa en lo que podemos ver o sentir, sino en lo que sabemos que es verdad. En Hebreos 13:5-6 se nos promete: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con confianza: el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Esta seguridad nos sostiene, incluso cuando nuestras emociones nos fallan. La fidelidad de Dios es la roca sobre la que podemos construir nuestras vidas. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Él nunca se aparta de aquellos que le buscan. Aunque enfrentemos tormentas, desiertos o valles oscuros, su presencia permanece constante. Cada historia, desde Elías en el desierto hasta José en Egipto, desde Pedro en su arrepentimiento hasta Ruth en su lealtad, testifica que Dios nunca abandona a sus hijos. Cuando creemos esta verdad y vivimos a la luz de ella, encontramos una esperanza que supera cualquier circunstancia. Dios está contigo, ahora y siempre. A veces, la esperanza llega envuelta en señales tan sutiles
que podemos pasarlas por alto si no estamos atentos. Dios, en su infinita creatividad, utiliza cada rincón de la creación para hablarnos, recordarnos su amor y asegurarnos que nunca estamos solos. Las señales de su presencia no siempre vienen en grandes milagros o en eventos espectaculares, sino en momentos aparentemente ordinarios que con ojos espirituales revelan su mano amorosa guiándonos. Jesús mismo dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10:27. Este versículo no solo es una promesa de comunicación divina, sino una invitación a aprender a identificar las señales de esperanza que Dios planta a lo largo de nuestro camino. Consideremos el relato de Moisés y la zarza ardiente. No era algo que un observador casual pudiera ignorar. Una zarza que ardía sin consumirse. Un fenómeno único que capturó la atención de Moisés mientras pastoreaba en el desierto. Sin embargo, más allá del fuego estaba la voz de Dios, llamándolo a una misión que cambiaría el destino de un pueblo entero. En Éxodo 3:4 leemos: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: ¡Moisés! ¡Moisés! Lo que comenzó como una señal visible se convirtió en una conversación divina, un recordatorio de que Dios no solo estaba presente, sino que tenía un propósito específico para él. Las señales de esperanza en nuestras vidas pueden tomar muchas formas. A veces es una palabra de aliento de un amigo que parece llegar en el momento exacto. Otras veces es un versículo que encontramos por casualidad y que habla directamente a nuestra situación. Incluso en los momentos más oscuros, cuando la vida parece caótica, Dios orquesta cada detalle para recordarnos que Él sigue al mando. En Romanos 15:13, Pablo escribe: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta promesa nos invita a confiar en que Dios utiliza cada circunstancia para fortalecer nuestra esperanza. Piensa en la historia de Esther, una joven que probablemente nunca imaginó que su vida tendría un impacto tan significativo. Sin embargo, cuando su pueblo enfrentó el exterminio, ella fue colocada en una posición única para interceder ante el rey. Su tío Mardoqueo le dijo: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther 4:14. Esa frase encapsula cómo Dios utiliza eventos cotidianos, incluso aquellos que parecen insignificantes, para cumplir sus planes perfectos. Esther no recibió un milagro evidente ni una señal sobrenatural. Su señal fue la comprensión de que su posición y circunstancias eran parte del propósito divino, un recordatorio de que Dios estaba trabajando incluso en los detalles más pequeños. A veces, las señales de esperanza son tan sutiles que solo las reconocemos en retrospectiva. Cuando José fue vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente y olvidado por quienes prometieron ayudarlo, parecía que su vida estaba llena de desdicha. Sin embargo, al final de su historia, él pudo mirar atrás y decir: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. Cada evento doloroso en la vida de José era una pieza del rompecabezas que Dios estaba ensamblando para cumplir su propósito. Este relato nos recuerda que incluso en nuestras temporadas más difíciles, las señales de esperanza están presentes, aunque a veces no podamos verlas hasta que se complete el plan. Jesús también usó la naturaleza como una señal de esperanza para aquellos que lo seguían. En el Sermón del Monte les dijo a sus oyentes: fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Mateo 6:26. Con esta imagen sencilla pero poderosa, Jesús les recordó que el cuidado de Dios por su creación es una prueba de su fidelidad hacia nosotros. Las aves
las flores, el sol que sale cada mañana. Todas son señales de que Dios está presente y de que su amor permanece constante. En nuestros días es fácil distraerse con el ruido y las preocupaciones de la vida. Las responsabilidades, las dudas y los miedos pueden nublar nuestra capacidad de ver las señales que Dios coloca en nuestro camino. Pero como leemos en Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este versículo nos anima a sintonizar nuestros corazones con la frecuencia de Dios, a buscar su presencia intencionalmente y a esperar con fe que Él nos muestre su camino. Un hombre compartió cómo en medio de una crisis financiera comenzó a orar por una señal de que Dios estaba obrando. Aunque las circunstancias no cambiaron de inmediato, una tarde recibió un sobre anónimo con suficiente dinero para cubrir una factura urgente. Este gesto simple pero significativo fue para él una señal de que Dios no lo había olvidado. Lo que podría parecer una coincidencia para otros, él lo interpretó como una respuesta directa a sus oraciones, un recordatorio tangible de que la esperanza en Dios nunca es en vano. Las señales de esperanza también pueden encontrarse en los momentos más silenciosos. En el Salmo 46:10 se nos dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Este llamado a la quietud no es una invitación a la pasividad, sino a la confianza. Cuando dejamos de luchar y de intentar controlar cada detalle de nuestras vidas, abrimos espacio para que Dios actúe y para que podamos reconocer sus señales en medio de nuestras circunstancias. Un ejemplo conmovedor de esto es la historia de Ana, la madre de Samuel. Durante años, Ana lloró y clamó a Dios por un hijo, enfrentando burlas y desprecios por su infertilidad. Pero en medio de su angustia, se aferró a la esperanza de que Dios escucharía su clamor. En 1 Samuel 1:19-20, vemos cómo Dios respondió a sus oraciones, dándole un hijo que se convertiría en un gran profeta. La perseverancia de Ana en la oración y su disposición a esperar en Dios son un recordatorio de que las señales de esperanza a menudo llegan después de un periodo de paciencia y confianza. En las Escrituras también encontramos la historia de los israelitas en el desierto, guiados por una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Estas señales visibles no solo les indicaban la dirección que debían tomar, sino que también eran un recordatorio constante de que Dios estaba con ellos en cada paso del camino. Aunque hoy no vemos, cuando enfrentamos desafíos, podemos confiar en que Él está obrando en segundo plano, tejiendo una historia que refleja su gloria. Como dice Hebreos 10:23, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Dios es fiel, y cada señal de esperanza es una invitación a confiar en su fidelidad y a seguir avanzando con fe, sabiendo que Él está obrando a nuestro favor. Hay momentos en los que el camino parece demasiado difícil, el peso de la vida demasiado grande, y la tentación de rendirse nos susurra al oído con una fuerza abrumadora. Sin embargo, es precisamente en esos instantes cuando el llamado de Dios se hace más claro, invitándonos a no abandonar el propósito que ha colocado en nuestras vidas. La Biblia nos recuerda que las pruebas no son señales de derrota, sino parte del proceso que nos lleva hacia el cumplimiento de los planes divinos. En Gálatas 6:9 encontramos esta exhortación: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Estas palabras no solo son un aliento, sino una promesa de que la perseverancia en el camino de Dios siempre será recompensada. La historia de José es un ejemplo poderoso de esta verdad. Desde el momento en que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, parecía que todo estaba en su contra. Fue llevado a Egipto, lejos de su familia, y enfrentó pruebas inimaginables, incluyendo la traición de la esposa de Potifar y años de injusta encarcelación. Sin embargo, José no se rindió. Su fe en Dios lo sostuvo a través de cada etapa de su vida. En cada circunstancia, Dios estaba obrando,
incluso cuando parecía ausente. En Génesis 39:21 leemos: pero el Señor estaba con José y le extendió su bondad, haciendo que se ganara el favor del encargado de la cárcel. Años después, al mirar atrás, José pudo decir a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Este testimonio nos muestra que la perseverancia en el propósito de Dios no solo trae victoria personal, sino que también tiene un impacto más allá de lo que podemos imaginar. A lo largo de la Biblia, encontramos una y otra vez cómo aquellos que se aferraron al propósito de Dios, incluso en medio de pruebas abrumadoras, vieron su gloria manifestada en formas asombrosas. Pensemos en Nehemías, quien enfrentó oposición mientras reconstruía los muros de Jerusalén. Sus enemigos intentaron desalentarlo, atacaron su carácter e incluso conspiraron para detener su trabajo. Sin embargo, Nehemías no se rindió. En Nehemías 6:9 dice: ellos trataban de intimidarnos, pensando, se desanimarán y no terminarán el trabajo. Pero yo oré: fortalece ahora mis manos. Su oración fue escuchada y los muros fueron terminados en tiempo récord, mostrando que la mano de Dios estaba con él. La perseverancia en el propósito divino no es simplemente una muestra de fuerza de voluntad, es un acto de confianza en que Dios está en control, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. En el Nuevo Testamento, Pablo es un ejemplo impactante de esta verdad. Después de encontrarse con Jesús en el camino a Damasco, su vida dio un giro radical. Pasó de ser perseguidor de los cristianos a ser un incansable apóstol del Evangelio. Pero este cambio no lo eximió de las dificultades. Fue encarcelado, apedreado, naufragó varias veces y enfrentó innumerables peligros. Sin embargo, en medio de todo esto escribió: no que haya alcanzado ya la meta, ni que sea perfecto, pero sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Filipenses 3:12. Esta actitud de avanzar con fe, sin importar los obstáculos, es un recordatorio de que el propósito de Dios siempre vale la pena. A veces, la tentación de rendirse surge porque no vemos resultados inmediatos. Vivimos en una cultura que celebra la gratificación instantánea. Y cuando las cosas no suceden según nuestro cronograma, comenzamos a dudar. Pero el tiempo de Dios no es el nuestro. En Eclesiastés 3:1 se nos dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este versículo nos invita a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. La historia de Abraham es un ejemplo claro de esto. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, pero pasaron años antes de que viera el cumplimiento de esa promesa. Aunque enfrentó momentos de duda, su fe perseveró, y en Hebreos 6:15 leemos: y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. No rendirse en el propósito de Dios no significa que nunca enfrentaremos fracasos o contratiempos. De hecho, estos son a menudo parte del proceso que Dios utiliza para moldearnos. David, un hombre conforme al corazón de Dios, experimentó múltiples fracasos y caídas. Sin embargo, en lugar de rendirse, se arrepentía y buscaba nuevamente el rostro de Dios. En el Salmo 51:10 clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta disposición a levantarse una y otra vez, confiando en la gracia y la misericordia de Dios, lo llevó a cumplir su propósito como rey de Israel. Dios también utiliza las temporadas de espera para enseñarnos lecciones que no podríamos aprender de otra manera. Estas temporadas son oportunidades para desarrollar paciencia, humildad y una dependencia más profunda de Él. En Isaías 40:31 encontramos esta promesa: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán.
Este versículo nos recuerda que incluso cuando sentimos que estamos en un punto muerto, Dios está renovando nuestras fuerzas y preparándonos para lo que está por venir. A veces, el desánimo proviene de la comparación. Vemos a otros avanzando, alcanzando metas y cumpliendo sueños, mientras nosotros nos sentimos estancados. Pero Dios no nos llama a compararnos con los demás, nos llama a ser fieles con lo que nos ha dado. En Mateo 25:23, en la parábola de los talentos, el Señor le dice a uno de sus siervos: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este pasaje nos enseña que la fidelidad en las pequeñas cosas es lo que nos prepara para mayores responsabilidades y bendiciones. Cuando enfrentamos la tentación de rendirnos, debemos recordar que no estamos solos. Dios ha colocado a personas en nuestras vidas para animarnos, apoyarnos y orar por nosotros. En Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. La comunidad de fe es un recurso invaluable para fortalecernos en nuestro caminar. La clave para perseverar en el propósito de Dios es mantener nuestra mirada fija en Él. En Hebreos 12:1-2 se nos anima: por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús, quien soportó la cruz por el gozo puesto delante de Él, es nuestro mayor ejemplo de perseverancia. Su victoria es nuestra victoria y su espíritu nos fortalece para seguir adelante. Cuando todo parece estar en nuestra contra, recordemos que las promesas de Dios son firmes y seguras. Él es quien nos ha llamado y Él es quien nos capacita para cumplir nuestro propósito. Filipenses 1:6 nos asegura: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Así como José, Nehemías, Pablo, Abraham y tantos otros perseveraron, nosotros también podemos confiar en que Dios completará lo que ha comenzado en nuestras vidas. No nos rendiremos, porque el propósito de Dios vale cada esfuerzo y cada paso del camino. La oración es el puente que conecta nuestro corazón con el cielo, el canal directo a través del cual hablamos con Dios y a su vez recibimos su dirección, su paz y su fortaleza. Es en la oración donde nuestras almas inquietas encuentran descanso y donde nuestra fe, aunque a veces debilitada, se renueva. Jesús mismo nos mostró el poder de la oración, no solo con sus enseñanzas, sino con su vida. En Lucas 5:16 leemos: pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Este hábito constante nos revela que la oración no es un acto opcional en el caminar del creyente, sino el eje central de una relación viva con Dios. Uno de los momentos más poderosos de oración en la Biblia se encuentra en Getsemaní, cuando Jesús se enfrentó la angustia de la cruz que se avecinaba. En Mateo 26:39, su oración revela tanto su humanidad como su completa entrega al plan divino. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En esas palabras encontramos la esencia de lo que significa orar. No solo pedir por nuestras necesidades o deseos, sino también alinearnos con la voluntad de Dios. Aunque su alma estaba profundamente afligida, Jesús se fortaleció en la comunión con el Padre, y esa fuerza lo llevó a cumplir el propósito eterno para el cual había venido. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también nos transforma. En el libro de los Salmos, David ofrece un ejemplo continuo de cómo la oración lleva nuestras emociones más crudas y sinceras ante Dios. En Salmos 34:4 declara: busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores.
Esta búsqueda constante de Dios en medio de las pruebas no era una fórmula mágica para escapar de los problemas, sino una expresión de confianza absoluta en que el Señor sería su refugio y guía. David entendió que la oración no siempre trae respuestas inmediatas, pero siempre trae la certeza de que Dios está con nosotros. En la oración encontramos la paz que el mundo no puede ofrecer. En Filipenses 4, 6, 7 Pablo nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Estas palabras no son solo un consejo práctico, sino una invitación a descansar en la soberanía de Dios. Incluso cuando nuestras mentes están llenas de preocupaciones y nuestras vidas parecen fuera de control, es a través de la oración que rendimos nuestras cargas. De 11, leemos cómo Ana derramó su alma en oración, prometiendo dedicar a su hijo al servicio de Dios si él respondía. Y Dios escuchó. Ana no solo recibió la bendición de un hijo, sino que también experimentó una profunda renovación de su fe y esperanza. Su historia es un recordatorio de que la oración no es un acto pasivo, en que Dios dirigiría sus pasos. El poder de la oración no está limitado por nuestras capacidades o circunstancias. Santiago 5:16 declara: la oración del justo es poderosa y eficaz. Este versículo no sugiere que nuestras oraciones sean efectivas debido a nuestra perfección, sino por la justicia de Cristo que nos ha sido dada. Es su poder el que obra a través de nuestras palabras, haciendo posible lo imposible. La verdad es profundamente consoladora. Incluso cuando nuestras palabras fallan, el Espíritu Santo intercede por nosotros, alineando nuestras oraciones con el corazón de Dios. La oración también nos une como cuerpo de Cristo. En Mateo 18, 19, 20, Jesús promete: si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta promesa subraya el poder de la oración comunitaria, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. Cuando oramos juntos, nuestra fe se fortalece y Dios se mueve de maneras poderosas. Un hombre que enfrentaba una crisis de salud compartió cómo, en su momento de mayor necesidad, su iglesia se unió en oración por él. Aunque los médicos habían dado un diagnóstico sombrío, el hombre experimentó una recuperación que dejó perplejos a todos. Este testimonio no solo muestra el poder sanador de Dios, sino también la fuerza que se encuentra en la unidad de la oración. Cuando levantamos nuestras voces juntos, tocamos el corazón de Dios y nos unimos como familia espiritual. La oración es también un acto de entrega, una forma de rendirnos completamente a la soberanía de Dios. Jesús nos enseñó esto en la oración del Padre Nuestro, cuando dijo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Esta frase encapsula la esencia de la oración: no imponer nuestra voluntad a Dios, sino someternos a su plan perfecto. A través de la oración, aprendemos a confiar en que sus caminos son mejores que los nuestros, incluso cuando no los entendemos. En momentos de desesperación, la oración nos recuerda que no estamos solos. En Salmo 145, 18 se nos dice: el Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan de verdad. Esta cercanía de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su gracia. Incluso cuando nos sentimos débiles o indignos, su amor nos envuelve y su presencia nos consuela. La oración es un arma poderosa contra las fuerzas del enemigo. En Efesios 6:18, Pablo nos insta a orar en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos.
Este llamado a la oración constante no es una carga, sino una invitación a mantenernos conectados con la fuente de toda fortaleza. En medio de nuestras luchas, la oración nos equipa para enfrentar cualquier desafío con la confianza de que Dios pelea por nosotros. Así como Jesús oró en Getsemaní, nosotros también estamos llamados a buscar a Dios en cada momento, confiando en que Él escucha y responde. La oración no siempre cambia nuestras circunstancias de inmediato, pero siempre cambia nuestro corazón. Nos recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros en Él. Nos da la fuerza para seguir adelante, la paz para descansar en su soberanía y la esperanza de que en su tiempo perfecto todas las cosas serán hechas nuevas. La fe no es un camino que se recorre en solitario. Dios en su infinita sabiduría nos creó para vivir en comunidad, rodeados de personas que caminan junto a nosotros, compartiendo cargas, celebrando victorias y fortaleciendo nuestra esperanza cuando el peso de la vida se torna abrumador. La importancia de la comunidad de fe no es un simple detalle en la vida cristiana, es una parte fundamental del diseño divino. En Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta a cuidar unos de otros. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Desde los primeros días de la iglesia, la comunidad ha sido el corazón de la vida espiritual. En el libro de los Hechos, encontramos a los creyentes compartiendo todo en común, orando juntos y apoyándose mutuamente. Todos los creyentes se reunían constantemente en común, compartían todo lo que tenían. Hechos 2:44. Este ejemplo nos recuerda que la iglesia no es un edificio ni un programa, sino una familia, una red viva de apoyo espiritual diseñada para reflejar el amor y la unidad de Dios. La comunidad de fe es un regalo que Dios nos da para sostenernos en los momentos más difíciles. Cuando Moisés lideraba al pueblo de Israel en su lucha contra Amalek, la victoria no dependió solo de su fuerza o estrategia, sino de la ayuda de Aarón y Hur, quienes sostuvieron sus brazos cuando ya no podía levantarlos por sí mismo. En Éxodo 17:12 leemos: cuando a Moisés le faltaban fuerzas, Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado, y así permanecieron firmes hasta la puesta del sol. Esta imagen poderosa nos muestra que, aunque enfrentamos batallas individuales, no estamos destinados a pelear solos. Dios coloca a personas a nuestro lado para levantarnos cuando nuestras fuerzas se agotan. Hay momentos en los que el simple hecho de saber que no estamos solos puede renovar nuestra esperanza. En la vida de Pablo, vemos cómo la comunidad fue un refugio y una fuente de ánimo constante. En Filipenses 1, 3, 5 Pablo escribe: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría por la colaboración que han tenido conmigo en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. A pesar de sus encarcelamientos y tribulaciones, Pablo encontraba gozo en la conexión con otros creyentes, recordándonos que la verdadera fortaleza espiritual no se encuentra en el aislamiento, sino en la unidad. La comunidad de fe también juega un papel crucial en nuestra madurez espiritual. Dios utiliza las relaciones dentro de la iglesia para moldearnos y enseñarnos. En Proverbios 27:17 leemos: el hierro se afila con hierro y el hombre en el trato con el hombre. Este proceso a veces puede ser incómodo, pero es esencial para nuestro crecimiento. Las interacciones con otros creyentes nos desafían a amar más profundamente, a perdonar más rápidamente y a reflejar a Cristo en todas nuestras acciones. En tiempos de dolor y pérdida, la comunidad de fe puede ser un ancla que nos sostiene. Una mujer compartió cómo, tras perder a su esposo, encontró consuelo en su grupo de oración. Cada semana, estas mujeres la rodeaban con amor,
oraban con ella y le recordaban las promesas de Dios. Aunque su dolor no desapareció de inmediato, encontró esperanza en la compañía de aquellas que caminaban con ella en su duelo. Este es el poder de la comunidad. No elimina nuestras luchas, pero nos asegura que no las enfrentamos solos. Jesús mismo modeló la importancia de la comunidad durante su ministerio en la tierra. Aunque podía haber llevado su misión en solitario, eligió rodearse de discípulos. Juntos compartieron risas, lágrimas y momentos de profunda enseñanza. En Juan 15:15, Jesús les dijo: ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Esta declaración nos recuerda que la relación de Jesús con sus discípulos iba más allá de lo funcional. Era una relación de amor, cuidado y unidad. En la comunidad de fe también encontramos una oportunidad para cumplir con el mandato de Jesús de amarnos unos a otros como Él nos amó. Este amor no es simplemente un sentimiento, sino una acción tangible que se expresa a través del servicio, la generosidad y el sacrificio. En Juan 13:35, Jesús declaró: de este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Este amor es lo que distingue a la iglesia del resto del mundo y lo que atrae a otros a la familia de Dios. Un hombre que enfrentaba una adicción profunda relató cómo la comunidad de fe jugó un papel crucial en su recuperación. A través de la rendición de cuentas, la oración y el apoyo constante de sus hermanos en Cristo, encontró la fuerza para superar lo que parecía imposible. Aunque luchaba con la vergüenza y el miedo al juicio, descubrió que la comunidad de fe no era un lugar de condenación, sino un lugar de gracia. Este testimonio es un recordatorio de que en la familia de Dios todos somos recipientes de la misma misericordia, y esa misericordia nos impulsa a extender la misma gracia a los demás. La comunidad no solo nos apoya en tiempos de dificultad, sino que también celebra con nosotros en los momentos de alegría. En Romanos 12:15 se nos exhorta: alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Este llamado a compartir tanto las alegrías como las penas refuerza la idea de que estamos profundamente conectados como cuerpo de Cristo. Cuando uno de nosotros triunfa, todos triunfamos, y cuando uno sufre, todos sufrimos. Esta unidad refleja el corazón de Dios y su deseo de que vivamos como una familia en armonía. La oración comunitaria tiene un poder especial que no debemos subestimar. En Hechos 12, cuando Pedro estaba encarcelado, la iglesia oró fervientemente por su liberación. Y Dios respondió de manera milagrosa, enviando un ángel para sacarlo de la prisión. Este evento no solo fortaleció la fe de Pedro, sino también la de toda la comunidad. La oración conjunta no solo nos acerca a Dios, sino que también nos une como iglesia, recordándonos que nuestras voces colectivas tienen un impacto poderoso en el reino espiritual. En nuestras propias vidas puede ser fácil subestimar la importancia de la comunidad, especialmente cuando enfrentamos pruebas. El enemigo a menudo intenta aislarnos, haciéndonos sentir que somos los únicos que luchamos o que nadie puede entender lo que estamos pasando. Pero esta es una mentira diseñada para separarnos del apoyo que Dios nos ha provisto. En 1 Pedro 5, 8, 9 se nos advierte: el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resistan, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Esta verdad nos recuerda que no estamos solos, ni en nuestras pruebas ni en nuestra fe. La comunidad también nos enseña a vivir con un propósito mayor. Cuando servimos juntos, nuestras diferencias se desvanecen y nuestras vidas se alinean con el plan de Dios para su iglesia. En Efesios 4:16, Pablo describe cómo cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un papel vital que desempeñar. De él todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
crece y se edifica en amor, según la actividad propia de cada miembro. Este llamado a trabajar juntos no solo beneficia a la iglesia, sino que también nos ayuda a descubrir y cumplir nuestro propósito individual dentro del plan divino. La comunidad de fe es una representación tangible del amor de Dios en el mundo. Cuando nos reunimos, cuando nos animamos unos a otros, cuando compartimos nuestras vidas, estamos mostrando al mundo lo que significa ser hijos de Dios. Este testimonio colectivo tiene un poder transformador, no solo para nosotros, sino para todos aquellos que nos observan. En Mateo 5, 14, 16, Jesús nos recuerda: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Que brille su luz delante de todos, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Como comunidad, somos esa luz, llamados a iluminar un mundo que necesita desesperadamente el amor y la esperanza de Dios. Dios nunca nos llamó a caminar solos. La comunidad es su diseño perfecto para apoyarnos, fortalecernos y guiarnos en nuestro camino de fe. Juntos somos más fuertes. Juntos reflejamos a Cristo. Y juntos encontramos esperanza incluso en los momentos más oscuros. En la vida hay momentos en los que la esperanza parece desvanecerse, cuando el peso de las circunstancias amenaza con aplastarnos y el silencio parece ser la única respuesta que recibimos del cielo. Sin embargo, a lo largo de este recorrido, hemos descubierto una verdad fundamental. Dios nunca nos deja ni nos abandona, y en Él siempre hay esperanza, incluso en las temporadas más oscuras. Este mensaje no es un simple consuelo pasajero, es una promesa eterna que nos llama a levantar la mirada y recordar quién es nuestro Dios. La fe no es un escape de las dificultades, sino la fortaleza que nos permite enfrentarlas con confianza, sabiendo que no estamos solos. Desde el principio hemos visto cómo las pruebas en nuestras vidas no son obstáculos que nos separan de Dios, sino herramientas que Él utiliza para acercarnos más a su corazón. Job, en su sufrimiento, declaró: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Job 19:25. Estas palabras no surgieron de un hombre que tenía todas las respuestas, sino de alguien que eligió aferrarse a Dios cuando todo lo demás se derrumbaba a su alrededor. Esa misma invitación está abierta para nosotros hoy. No importa cuán caótica parezca nuestra situación, la esperanza en Dios es un ancla segura que jamás nos defraudará. Hemos explorado cómo la fidelidad de Dios es constante, incluso cuando nuestras fuerzas flaquean. Él no nos abandona en nuestras debilidades, ni se aleja cuando fallamos. Deuteronomio 31:8 nos asegura: el Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Esta promesa no es condicional ni limitada por nuestras circunstancias. Es una declaración inquebrantable de su amor y su compromiso hacia nosotros. En cada batalla, en cada valle de sombra, su presencia es nuestra fuerza. Él nos sostiene con su diestra victoriosa. Y aunque a veces su obra en nuestras vidas no sea visible, podemos confiar en que Él está obrando. Las señales de la esperanza de Dios están presentes en cada rincón de nuestras vidas, desde los pequeños milagros cotidianos hasta los momentos en los que su intervención es innegable. Moisés vio la zarza ardiente en un día ordinario, pero ese encuentro transformó su vida y lo llevó a cumplir un propósito eterno. De la misma manera, Dios utiliza lo cotidiano para revelarnos su amor y recordarnos que su plan siempre está en marcha. Puede ser una palabra de aliento, una oración respondida o incluso el testimonio de alguien que sin saberlo nos muestra que no estamos solos. Romanos 15:13 proclama: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este versículo no solo nos invita a esperar en Dios, sino que también nos promete que su Espíritu nos llenará de paz incluso en las tormentas más feroces. El llamado a perseverar en el propósito divino
es una muestra de nuestra confianza en su carácter y su plan. Cuando José fue traicionado, esclavizado y encarcelado, su fe nunca vaciló porque sabía que Dios estaba con él. Esa misma fidelidad divina nos acompaña hoy. Aunque enfrentemos desafíos, podemos recordar que nuestras pruebas son la esencia de nuestra relación con el Padre. En Getsemaní, en el momento más oscuro de su vida, oró: no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Esta entrega total nos enseña que la oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también transforma nuestro corazón, alineándonos con la voluntad perfecta de Dios. Cuando oramos, recordamos que no estamos luchando solos, que el Dios del universo escucha cada palabra y responde con amor. Finalmente, hemos visto cómo la comunidad de fe es un reflejo tangible del amor de Dios en nuestras vidas. No fuimos creados para caminar solos, sino para apoyarnos unos a otros y compartir tanto nuestras cargas como nuestras alegrías. Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés cuando ya no podía hacerlo por sí mismo, y de la misma manera Dios nos rodea de personas que nos levantan cuando nuestras fuerzas se agotan. Hebreos 10:24-25 nos recuerda: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Este llamado a la unidad no es solo para nuestro beneficio, sino para ser una luz en el mundo, mostrando el poder transformador del amor de Dios. Al llegar al final de este mensaje, la invitación sigue en pie. No pierdas la fe. No importa cuán oscuro parezca el camino, no importa cuántas veces hayas caído o cuántas dudas hayan surgido en tu corazón, Dios está contigo. Su amor no se rinde, su fidelidad no se agota y su propósito para tu vida sigue intacto. Como dice Isaías 40:31, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Una esperanza que trasciende las circunstancias, que brilla incluso en los momentos más oscuros. Así como la zarza ardiente no se consumió, así tampoco se extinguirá la luz de su amor en tu vida. Camina con fe, ora con confianza y abraza la comunidad que Dios ha colocado a tu alrededor. Porque en su amor, en su propósito y en su presencia siempre encontrarás la esperanza que tu alma anhela.